¿Cómo están ustedes? Les habla Reinaldo Salinas y les doy la bienvenida a otra cápsula de mi programa Raíces Históricas del México Actual. En esta ocasión hablaré sobre esa gran construcción que es la Torre Latinoamericana. La increíble hazaña de construcción detrás de la Torre Latinoamericana. La Torre Latinoamericana es uno de nuestros más grandes orgullos como mexicanos. Basta caminar por el pintoresco centro histórico, Madero y Eje Central, para toparnos con ella y admirar su grandeza y belleza. A través de 44 pisos que equivalen a 182 metros de altura, se ha coronado como nuestro rascacielos favorito. Ha sobrevivido a los 3 más grandes y devastadores sismos de la historia moderna del país. Debido a esto, es considerada el símbolo perfecto de la fortaleza y entereza que tiene México ante la adversidad. Cuenta con una estructura de acero y pilotes profundos. Está también planeada que fue galardonada por el Instituto Americano de la Construcción de Acero. Costó 65 millones de pesos, una cantidad bastante grande considerando que la devaluación se dio hasta 1994. Su construcción estuvo a cargo de Leonardo Sebaert y los arquitectos Augusto Álvarez y Alfonso González. Iniciaron en febrero de 1948. De acuerdo a la información que se tiene disponible, Leonardo Sebaert realizó un estudio minucioso del subsuelo para conocer el grado de vulnerabilidad sísmica de la torre y crear así un programa de aislamiento sísmico. Sondeo con muestras inalteradas hasta 50 metros en el sitio del edificio. Debido a que la Ciudad de México, sobre todo el área centro histórico, posee un subsuelo fangoso y con consistencia esponjosa, fueron puestos 361 pilotes especialmente diseñados hasta una profundidad de 33 metros, una cimentación muy parecida a la de Venecia en Italia. Posee además una cimentación de concreto que le permite flotar en el subsuelo, independientemente del soporte que le proporcionan los pilotes. Fue inaugurada oficialmente el 30 de abril de 1956. La mayoría de sus pisos fueron puestos a la renta y solo el cuarto piso fue reservado para la Compañía de Seguros Latinoamericana. La Torre Latinoamericana en un principio estaba planeada para tener solo 22 pisos, pero luego de una exhaustiva revisión determinaron que podía sostener más de 40 pisos. Entre los materiales de la construcción que se emplearon encontramos 39,000 metros cúbicos de concreto, 3,200 toneladas de acero estructural y 75 amortiguadores sísmicos de refuerzo. Esto es un precedente de construcción mundial, ya que fue la primera torre sobre suelo altamente sísmico. Este proceso de construcción sigue siendo utilizado en la edificación de rascacielos en todo el mundo. El peso total del edificio es de 24,100 toneladas. Se construyó una estructura rígida de acero con un peso de 3,200 toneladas que dan forma a 3 sótanos y a 44 pisos que se elevan a 134 metros más un pararrayos de 54 metros. A pesar que el director de la torre ha dicho en diversas oportunidades que son conscientes que se necesita una modernización, pues es visible el deterioro, aclaró que no se cuentan con los recursos millonarios que se requieren para dar una restauración y por ley, la imagen no puede ser modificada. Hablaremos ahora un poco de su historia. La esquina de la calle de Madero, antes Plateros, y San Juan de Letrán sería por muchos años la más famosa de México. El 30 de abril de 1906 se funda la compañía de seguros con el nombre de Latinoamericana Mutualista Sociedad Anónima. En 1910 se convirtió en Sociedad Anónima con el nombre de la Latinoamericana Seguros de Vida. En septiembre de 1930 adquirió la compañía el edificio de Madero y San Juan de Letrán y en 1931 ocupó el tercer piso para sus oficinas. En 1937 se terminó la reconstrucción del mismo y ocupó gran parte de este edificio. La Latinoamericana en 1946
obtuvo el permiso de la Secretaría de Hacienda para hacer la inversión necesaria para un edificio en la esquina de Madero y San Juan de Letrán. Al ampliarse esta avenida, la esquina se volvió, sin lugar a dudas, la más importante de la ciudad. En 1948 había varias obras que estaban por terminarse. Eran el Teatro Latino, el edificio de Londres 224, el edificio en Cuernavaca, Morelos, y un edificio en Mérida, Yucatán. Además, se tenía el proyecto del edificio más alto en México, Distrito Federal, en las esquinas de Madero y San Juan de Letrán, que era la Torre Latinoamericana. La Latinoamericana quería tener el edificio más alto de la ciudad. Se desechó el proyecto de 26 pisos y se autorizó hacer nuevos diseños para el edificio de 43 pisos, esto en 1948. Se inicia la construcción y se empiezan a diseñar los pilotes que soportarían cargas estáticas de 36 toneladas. La cimentación se localizó en el centro del terreno. Se colocó un sistema hidráulico con 5 pozos y bombas, esto en el interior de la excavación, que bombeaba el agua del perímetro hacia el exterior de la excavación. Se controló el hundimiento exterior de la excavación y de los edificios vecinos, ya que no se dejaba batir el nivel freático bajo los edificios vecinos. La excavación se hizo por partes, bajando cada vez 3 metros. Para lograr el colado hubo que almacenar el material necesario en la plataforma de trabajo al nivel de la banqueta. Para tener una estructura ligera había que diseñar la estructura que presentara una deformación sísmica máxima aceptable. Las estructuras que tenían muros en los ejes de columnas y traves deberían de ser muy rígidas. Para diseñar una estructura que aceptara una deformación mayor, la primera condición de cálculo de la torre fue que no tuviera muros ligados a la estructura, y se consideró que los acabados, fachada, muros, interiores y plafones podían diseñarse arquitectónicamente para un desplazamiento entre piso y plafón de 1.5 centímetros sin dañarlos. Este diseño dio como resultado un edificio flexible y calculado dinámicamente. Los datos que se habían investigado en el estudio del subsuelo llevaron a que el subsuelo de México se podría presentar un temblor de 8 grados de Richter, que correspondería a un 8º grado de Mercalli. Para un sismo como el supuesto, la estructura vibraría en el segundo modo. En el análisis sísmico dinámico resultó que las fuerzas laterales se incrementaban considerablemente en los pisos del 28 al 43 y eran menores en los primeros pisos. La estructura de acero se reforzó en los pisos por las losas de concreto que se ligaron a la estructura con conectores especiales. A mediados de 1950 se empezó a recibir la estructura y empezó el montaje. A finales de 1950 se terminó de proyectar los últimos pisos para un restaurante, un mirador y la torre de televisión o radio que debería ser el remate del edificio. Debido a los aumentos se recalculó la torre con las cargas adicionales y se encontró la necesidad de hacer un refuerzo en la parte superior de la estructura, refuerzo que se calculó y proyectó en el Departamento de Ingeniería de la Latinoamericana, y se hizo con placas soldadas a la estructura original. La soldadura afectó hasta el piso 27. El proyecto arquitectónico y labor de nuestro arquitecto consultor Augusto Álvarez fue muy difícil, ya que tenía muchas restricciones enumeradas a continuación. Una torre simétrica, la fachada se proyectó de cristal y vidrio, los acabados separados de la estructura, así como los muros interiores y las fachadas resistentes a los temblores. Para las ventanas se hicieron paneles de 2 cristales de 6 milímetros, separados 1 centímetro con aire seco. Estas hojas quedaron fijas en un marco con un eje central, con pernos centrales, superior e inferior, de tal manera que todas puedan girarse y abrirse. El piso de la entrada se hizo de granito de origen noruego, los frentes de los elevadores de mármol negro nacional, las columnas protegidas contra incendio con fibra de vidrio y se cubrieron de aluminio, los baños se recubrieron de azulejo blanco. En la cimentación se logró un concreto excelente,
que no hizo falta ningún impermeabilizante con una presión de agua de 12 milímetros. Las terrazas se impermeabilizaron y se cubrieron con loseta. Después de resolver los problemas económicos de la Latinoamericana Seguros, se terminó el edificio en abril de 1956, que concordó con el aniversario de 50 años de la fundación de la Latinoamericana Seguros. Para el temblor del 28 de julio de 1957, la torre latinoamericana no sufrió ningún daño. La torre ganó prestigio a nivel mundial cuando resistió ese fuerte sismo, gracias a su construcción con estructura de acero y pilotes profundos, que fueron necesarios dada la frecuencia de sismos en la Ciudad de México y a la composición lodosa del subsuelo que hace complicada la construcción sobre ese terreno. Por esta hazaña obtuvo un reconocimiento al recibir un premio del Instituto Americano de Construcción de Acero, por ser el edificio más alto que jamás haya sido expuesto a una enorme fuerza sísmica, como atestiguan inscripciones en sendas placas en el vestíbulo y mirador del edificio. Sin embargo, su prueba fue más dura. Durante el terremoto del 19 de septiembre de 1985, en donde la torre resistió sin problemas un fuerte sismo máximo de 8 grados en la escala de Richter, cuya duración aproximada fue de poco más de 2 minutos, y el 13 de abril del 2007 soportó otro temblor de 6.3 grados en la escala de Richter, con epicentro en el estado de Guerrero. Actualmente se le considera uno de los edificios más seguros de la ciudad y del mundo, a pesar de su ubicación potencialmente peligrosa. Enumeraré 12 puntos importantes de la torre latinoamericana. El primero, su función. Se construyó para albergar la compañía aseguradora La Latinoamericana Seguros en 1947. Se decidió derrumbar el edificio original y construir otro que representara la grandeza de la empresa. La actual Torre Latinoamericana fue inaugurada en 1956. Publicidad. Premio a su resistencia sísmica. La Torre Latinoamericana recibió el premio del Instituto Americano de la Construcción de Acero por ser el edificio más alto del mundo, que resistió una fuerza sísmica de magnitud 8.5 durante el terremoto que sacudió a México. Sus antecesores. El predio donde actualmente se erige la torre fue ocupada por el Viviario de Moctezuma II, un espacio destinado por el Tlatoani para resguardar animales, como águilas, quetzales, jaguares y serpientes, y flores que deleitaran a sus visitantes. Tras la conquista se reconstruyó el extinto convento de San Francisco, prima del Empire State. La compañía de acero McClinton Marshall, instalada en Pittsburgh, diseñó la estructura del rascacielos Empire State de Nueva York. Más tarde, en sus hornos también se fundiría el metal con que fue construida la Torre Latinoamericana, cuyo peso es de 25,000 toneladas. Récord de altura. De 1956 a 1972 estuvo catalogada como el edificio más alto del mundo, fuera de Estados Unidos. En la Ciudad de México fue desbancada por la Torre de Pemex en 1982. Miradores. Están distribuidos en 4 pisos. El primero se ubica en la planta 37, donde hay una cafetería y una tienda de souvenirs. El último está en el 44. En todos se instalaron telescopios para que la vista alcance lugares recónditos como las torres de satélite. Otro aspecto a considerar es que el Museo de Cera abrió una sala de simulación 4D que proyecta documentales sobre naturaleza. También hay un laberinto de espejos que pone a prueba tu sentido de orientación y un túnel giratorio forrado con telas luminiscentes para crear el efecto óptico de un suelo giratorio. Museos. Hay 2. El del Bicentenario, piso 36, y el de la Ciudad de México y la Torre, piso 38. Ambos exhiben objetos y fotografías de épocas importantes, desde la independencia hasta un apartado especial sobre el sismo de 1985 que incluye la grabación del periodista Jacobo Zabludovsky. Tiene 181.3 metros de altura, que van del nivel de la calle hasta su antena. La torre está dividida en 44 pisos y 3 sótanos. Dispone de 7 elevadores en su interior
Si llegaran a fallar, hay 916 escalones para acceder a sus pisos. Uno de sus elevadores tarda en subir 29 segundos de la planta baja al piso 37. 361 pilotes de concreto se hincaron para la cimentación de la torre, los cuales llegan hasta la capa resistente del subsuelo a 34 metros de profundidad. En el año de 2002, la torre fue adquirida por el empresario mexicano Carlos Slim. La torre celebró su 64 aniversario en el año de 2006. Tuvo lugar una ceremonia que incluyó la reapertura de los pisos 38 al 44 que fueron remodelados, un museo de sitio y la develación de reconocimientos otorgados por la Federación Mundial de Grandes Torres. Entre los planes futuros para la torre se incluye el remozamiento de la fachada con materiales modernos, manteniendo el diseño y aspecto original, ya que la torre se considera un monumento histórico y por ley el aspecto de la fachada no puede alterarse. No es el rascacielos más alto de la Ciudad de México, pero sí uno de los más prestigiosos por ser el primero en el mundo en construirse en una zona sísmica y un suelo fangoso, y por ser un ícono de la ciudad debido a su historia del rascacielos más alto del planeta fuera de Estados Unidos. Así es, amigos, una gran construcción para ser visitada y admirada para su próxima visita al centro de la Ciudad de México. Acudan y visiten ese admirador increíble, ese gran restaurante de comida única. Gracias por su atención y los espero en la próxima cápsula de Raíces Históricas de México Actual, donde hablaré de esa gran construcción histórica que es el edificio de correos de la Ciudad de México.